10 de la mañana, un minuto, 3 grados ahora la temperatura y un momento en el cual ha habido muchísimo movimiento en calles, en rutas principalmente de cara a las vacaciones de invierno. Se ven siniestros de tránsito, algunos de ellos evitables por errores humanos y justamente quedan en evidencia diferentes dudas de parte de los conductores que a veces puede ser bastante confuso responder. Por eso tenemos a nuestro experto, a Arturo Borges, director del ISEB, con todas estas normas de seguridad vial que pueden hacer que la seguridad en el tránsito sea mucho mayor a través de la respuesta a algunas preguntas que se nos presentan a todos. Muchas gracias por estos minutos. Al contrario, buenos días, ¿cómo estás? Lore, Vero. Un gusto televidente también. Exacto, eso mismo. Muchas de estas dudas surgieron de televidentes. De hecho, vamos a pedirles, a invitarlos a que sigan enviando las suyas para entre todos mejorar algo tan complejo como es el tránsito, que parece hacerlo cada vez más. Y vamos a empezar con una avenida, el retorno de avenida en el Cantero. Esta es la primera pregunta que tenemos y la estamos viendo, como les decíamos, es de Marcelo y llegó a nuestro WhatsApp. En retorno de avenida con Cantero, ¿cómo se debe doblar? ¿Abierto, dejando espacio para quien lo haga desde el otro sentido? ¿Ingresando en la otra vía? ¿Debe hacerse posicionándose sobre la izquierda? Es lo que nos pregunta Marcela. Bueno, es una pregunta recurrente. Hay dudas sobre cómo ubicarse cuando estamos en el Cantero. Y tenemos algunas imágenes que hemos preparado en flash para saber si con esto nosotros logramos interpretar lo que el televidente, que desde ya agradecemos, nos transmite como duda. Esto es un elemento clave. Esto es una posición errónea. Es decir, cuando uno va a girar en una calle que entra de doble sentido de circulación, tiene que hacerlo ubicado de otra manera, como ya indica la flecha, hacia el lugar donde nosotros vamos a entrar. Por lo tanto, deberíamos pensar en ese punto amarillo, que sería la prolongación del eje central de las vías, y ubicarnos. Obviamente, cuando uno entra, en este caso, si tuviésemos dos carriles, si salimos del carril interior, entramos al carril interior, que ese es otro elemento fundamental. Entrar pegado a la línea amarilla y después corrernos sobre el caso de la derecha. Esto pasa en el caso de Boulevard Artigas, Avenida Italia, por ejemplo, que tengamos Cantero. Yo abandono el carril exterior y entro en la nueva vía en el carril que dejé, o sea, en el carril interior. Ahí va. Una pregunta, esto es cuando es doble mano. Cuando es de una sola mano ese acceso, porque hay a veces algunos espacios entre canteros que tienen solo una flecha, ¿igual se debe mantener esto? Bueno, ese es otro elemento. Si yo tengo una vía de una sola mano, esto que vemos acá está en contramano. La flecha siempre cruza la calle. Pusimos este ejemplo para que se viera más. Supongamos que la calle empieza en este sentido. Aquí sí yo puedo hacer un giro en U, volver y retornar, o continuar en línea. Yo puedo ocupar cualquiera de los 2 o 3 carriles que me permita esa única sentido de circulación, por decirlo así. Clarísimo, y es tal cual que es una de las dudas más recurrentes, si les parece. Sí. Porque sucede algo. Cuando yo hago la primera etapa que vimos en el flash anterior, cuando yo me ubico en contramano y me corrijo un error con otro error, es decir, como veo que ya mi lugar está ocupado y entro en esta posición, el otro que viene a ubicarse ahí tiene un individuo en contramano, pero allá además yo me corto la visión con el tránsito que viene por la derecha. Por lo tanto, es un tema que se aconseja pensar en ese punto amarillo, ubicarse correctamente. Y si debo esperar, lo hago sobre el carril interior hasta que tenga el lugar correspondiente. Vamos con la siguiente pregunta, que en este caso tiene que ver con el estacionamiento perpendicular. La estamos viendo en pantalla. ¿Es infracción estacionar de frente o se puede estacionar como uno prefiere? ¿De frente o marcha atrás? Es lo que pregunta Débora. Bueno, acá la ley 18.191 no explica claramente. Dice estacionamiento y hay que hacerlo en lugares. Esto, por ejemplo, es mal, terrible, ¿verdad? Cuando yo tengo un estacionamiento que es, digamos, en 45 grados, siempre es en marcha atrás. Porque siempre hay que preferir el escape. Inclusive dentro de los shoppings, en los parking públicos, siempre hay que estacionar marcha atrás. Esto es lo que se debe hacer. Inclusive es una prueba de examen, que la mayoría en la primera clase, en la primera prueba, por ahí todo el mundo lo pierde, ¿verdad? Pero el estacionamiento en este caso siempre es marcha atrás. Está en el registro municipal, sí, aclarado.
que en todos los casos que fuera en batería o en ángulo, siempre hay que hacerlo en marcha atrás. ¿Puede haber multa de no hacerlo? Puede haber, pero como esto queda, digamos que a la libre decisión de la autoridad, que es la Dirección de Tránsito de Montevideo, tenemos calles, por ejemplo, en Aroncena no se podría hacer. La calle Aroncena hay que va todo el mundo de punta. El tema es que cuando uno sale es mucho más complejo porque sale prácticamente a visión ciega. Claro. Vamos con una pregunta más que llega de parte de las intersecciones. Siempre hay dudas también con respecto a esto. Si llego a una intersección donde no hay cartel de ceda al paso o de pare porque el mismo fue vandalizado o sacado por un tercero y por la calle que voy a cruzar circula transporte colectivo, ¿se toma como calle preferencial o la preferencia la sigue teniendo quien va a cruzar y circula por la derecha? Es lo que pregunta Gustavo. Bueno, acá es un poco complejo el tema. Yo, si llego a una vía que es más ancha de la cual yo vengo circulando, siempre hay que pensar que la vía más ancha podría tener cierta preferencia o prioritaria con respecto de la que yo vengo. Si nosotros vamos a lo que dice estrictamente la ordenanza, el reglamento y la ley, cuando yo llego a una vía a falta de señalización, no me importa si aparecen ómnibus o no. En el caso de vías, cuando yo llego a la zona de conflicto, que es la esquina, y para ver qué viene por los costados, prácticamente tengo que estar encima de la transversal, evidente que tendría que parar, tratar de ver si hay señalización o no y ver qué es lo que sucede. Pero por lo general, siempre la vía más ancha se considera que ahí hay un traslado de carga o de transporte colectivo. Pero no es ese el caso, habría que ver específicamente si se trata de dos vías que tienen el mismo tamaño, el mismo soporte o volumen de tránsito, o en aquella. Nadie atravesaría una vía más ancha como viene, sobre todo si tiene doble sentido de circulación. Siempre, aunque no haya cartel de pare, hay que detenerse. Tenemos una pregunta que llega de parte de César, que nos dice buenos días a todo el equipo. Mi consulta busca saber si hay una normativa que regule el uso del celular, vaya tema, en el tránsito, y quién lo controla, puesto que es uno de los motivos de los siniestros. Ni que hablar, hoy el celular es un artilugio de la vida moderna que está mal utilizado. De hecho, últimamente se ha tratado de decir, bueno, quien use el celular tiene que tener penas de 7 a 30 días de trabajo comunitario. Nosotros creemos que eso no se debería hacer, hay que fiscalizar y está prohibido el uso del celular manual. No habla nada de cuando yo utilizo manos libres. Pero resulta que hay países de Estados Unidos y en Europa, sí, digamos que la responsabilidad objetiva se traduce en un hecho siniestral con heridos o fatal, y la causa importante ha sido de que el individuo venía conduciendo por celular y el tiempo superaba el minuto y medio, los 2 minutos, también es una responsabilidad civil y penal en estos casos. Es decir, que la causa del siniestro de tránsito se pudiera imputar a este tipo de situación de hablar por celular, más allá que los 2 minutos, aunque sea por manos libres, hay una responsabilidad objetiva que hay que cumplir. Por lo tanto, inclusive para el peatón, la 19824 dice que ningún peatón puede cruzar la vía pública con algún elemento que disminuya su alerta, y en esto entraría el celular, los auriculares, la música, etc. Rogel nos pregunta, en las zonas amarillas para carga y descarga, estacionan autos, taxis o motos. ¿Nadie ve eso? ¿Está permitido? Bueno, justamente se trató de distribuir algunas zonas, y sobre todo dentro del centro de la ciudad, la posibilidad de que se pudiera proveer a aquellos, digamos, comercios y en la carga y descarga de los proveedores, un tiempo limitado que puede estar entre 12 y 15 minutos. Son 15 minutos, pero un particular no puede utilizar eso. Eso, solo utilitarios. Exactamente, utilitarios, camiones, cuando llevan mercadería y hay una zona que está pintada de amarillo, eso no lo puede utilizar el particular. Se debe fiscalizar, sí, lo mismo que decíamos con respecto al celular. Está prohibido, habría que fiscalizarlo, pero no tendríamos que pedirle todo a la autoridad. Se supone que uno debe tomar conciencia que hay elementos que hoy, lamentablemente, tenemos evidencia de que han participado mucha gente en su propio
contra el uso de un elemento que distrae absolutamente la mente. Gustavo nos pregunta, hola, ¿qué sucede con los contenedores en la calle que obstaculizan la visión? Por ejemplo, esta foto la envió, la vamos a ver ahora, es en la entrada principal de Sauce, donde vivo. Es una ruta que se convierte en avenida y sí, claramente queda obstaculizado. Tal cual, es decir, si yo a un vehículo le prohíbo estacionar 5 metros antes, particular hablando, ¿no? 5 metros antes del cruce peatonal para abrir, sobre todo aquellos lugares que son confinados, que necesito ver qué sucede en las transversales, cuando hay cartel de paro, o sea, el paso, el estacionamiento tiene que ser 10 metros antes de esa cartelería. En muchos casos en nuestra ciudad los contenedores de basura están puestos en un lugar que obstaculizan la visión. A veces nosotros en algunos casos, en un siniestro que se ha dado por tener mala visión, lo hemos corrido, hemos tratado de que se modificara y a los 2 o 3 días se coloca otra vez sobre ese lugar. Y en aquellos casos de calles flechadas se vuelve a colocar sobre el lado izquierdo, que es hacia el lado que tenés que mirar primero. Primero eran aquellas paradas que se ponían, tú recordás, ver aquellas paradas que tenían publicidad en la esquina y obligaba a entrar mucho más a la transversal. Bueno, en algunos casos tenemos estos elementos que perfectamente deberían ser retirados de esa ubicación. Arturo Borges, director del ISEB, muchísimas gracias por estas aclaraciones, que vaya que se hacen la diferencia, y seguimos invitándolos a ustedes al 097-306-735 a seguir enviando las consultas para próximas instancias de respuesta. Y sí, el agradecimiento ya a los televidentes que envían esto. Sabemos que la información abre los ojos y cuando es reiterada educamos la mente. Dos combos, un combo fundamental. Fundamental. Arturo Borges, muchísimas gracias. Al contrario. Seguimos nosotros con Lore.